Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy sí le queremos dar a usted la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día viernes. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre lo he venido diciendo a lo largo de mi carrera periodística, de tener ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que desde ya bienvenido, gracias por acompañarse. Saludos muy cordiales a todo nuestro equipo y staff de periodistas que desde tempranas horas de la mañana nos están manteniendo bien informados en el quehacer nacional e internacional. A continuación vamos en esta hora y media a la edición especial de Diálogo 21, en la cual esperamos al cierre de este año que hemos concluido, 2023, hacer un análisis en el ámbito político, económico y social, y para ello quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. Quiero darle Julia Evelyn Martínez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días, un saludo cariñoso para toda la audiencia. Tania Pastor también, bienvenida, gracias. Gracias. Feliz año nuevo, ¿verdad? Sí, Ay, feliz año nuevo. A eso iba, sí, feliz inicio de año ya a toda la audiencia de Grupo Megavisión, aquí a mis colegas panelistas, por supuesto, y ya a comenzar otro año más y que ya las elecciones ya comienzan el sábado, ¿verdad? Sí. Mañana comienza el voto en el exterior. El sábado, mañana. Así es, quiero saludarte también a ti, Juan. Bienvenido. Buenos días, Ernesto, buenos días a la audiencia, feliz año también en este primer viernes. Para que platiquemos. Sí, ¿verdad? Sí, primer viernes del año. De la edición especial. Bienvenido, Carlos Araujo también. Gracias por acompañarnos. Buenos días, aquí un gusto acompañarlos de nuevo y gracias a Dios es viernes, ya vamos a descansar. Sí, después de esas cansadas vacaciones. Esas vacaciones fueron muy cansadas. Quieren seguir vacacionando, ¿verdad? No, hay que tomarse una pausa. Hay que trabajar, ¿verdad? Bueno, pero hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Eso sí. Eso sí es bueno. A ver, decía en la presentación del programa que vamos a aprovechar hacer desde la perspectiva de ustedes un balance al cierre del año 2023 en el ámbito político, económico y social. No sin antes también introducir otros temas importantes que han estado siendo vigentes en los titulares de las noticias esta semana. Así es que desde ya queremos invitarlos a ustedes a que participen, que hagan buen uso de nuestras plataformas digitales para poder interactuar con ustedes con relación a estos temas. ¿Qué te deja 2023 en términos de tu análisis concreto y el resto también? Bueno, creo que en materia de seguridad, yo creo que ya todos estamos claros de los resultados muy positivos que se han dado. Creo que la deuda en materia de seguridad más bien ya radica en lo que hemos discutido muchas veces en este panel, en cuanto a las consecuencias de los que han abusado de la potestad que han tenido bajo el marco del régimen de excepción. Porque a mí me queda clarísimo que el presidente no ha mandado a nadie a estar violando en las calles, tampoco a nadie a estar torturando dentro de las cárceles. Esas ya son responsabilidades personales por las que hace falta todavía que la Fiscalía sienta en el banquillo de los acusados a los responsables para evitar que se siga replicando, porque es que si hay una manera de mejorar los resultados es definitivamente esa, y los resultados son demasiado buenos como para que se permita que se estén y se continúen opacando por este tipo de situaciones, porque todavía no hemos tenido, este año se espera que ya se tengan los primeros procesos sobre, no puede ser que solo sean aquellos 142 homicidios o aquellas 142 muertes que el fiscal general anunció que habían sido por causas naturales, dijo él, o que no había habido ninguna mano criminal en ese tema, pero creo que todavía nos hace falta porque es imposible que no haya ninguno que no haya sido muerte violenta allí adentro y pues a causa de las torturas también. Entonces, por una parte en materia de seguridad tenemos ese saldo demasiado positivo, que por primera vez incluso aún con las muertes no contabilizadas, decía Roberto Valencia, el periodista Roberto Valencia, aún así el país es el más seguro de Latinoamérica. No hablamos del país más pacífico, como la encuesta lo materializó, que yo veía que la doctora compartió un dato. Es que no es el más pacífico. Solo que eso se mide en términos de mortandad, de esperanza de vida y de migración, que es un parámetro completamente diferente al de la seguridad pública. Que son otros indicadores que se sumen a todo el... Entonces, en términos de seguridad pública, si lo limitamos ahí, creo que El Salvador sí cumple en esa materia. Y ahí podemos empezar a ver que en la economía es el desgaste mayor donde hemos tenido, especialmente en el área de la agricultura.
creo que no ha habido un plan claro, es la primera vez que han habido tantos ministros y no se ve todavía una ruta. Y eso es en el tema económico, claro, ¿verdad? Pero por lo demás creo que el saldo en otros aspectos sí que va a ser negativo, como el de acceso a la información. Cabe destacar lo que tú decías sobre el tema del régimen de excepción que se implementó a partir de marzo del 2022, se mantuvo vigente durante el 23 y por supuesto al final pues a un año prácticamente el presidente, las autoridades han dicho que sostenemos ese último dato de tener a un país bastante controlado, ¿verdad? Y ser uno de los más seguros en Latinoamérica. Veamos. Yo me quisiera centrar en lo político. Okay. Yo creo que hay como tres grandes hechos relevantes que van a tener repercusiones sobre el panorama político del 2024 que acaecieron en el 2023. Creo que lo primero ha sido pues la normalización, yo diría casi institucionalización de la violación a los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, las personas, la sociedad ya comenzó a normalizar que vivimos en un régimen de excepción, ya el régimen de excepción se hizo normal, se ha normalizado la existencia de torturas y muertes en las cárceles que no se explican, el encarcelamiento de personas inocentes, de dirigentes sociales, también de defensores del medio ambiente, como fue el caso de las personas defensoras del medio ambiente de Cabañas, también el despido injustificado de médicos y de médicas, ¿verdad? Por protestar o simplemente por un tuit. Y así podría seguir yo una larga lista de violaciones a derechos humanos que antes nos hubieran asustado y nos hubieran movilizado, pero ahora lo vemos tan normal como que es lo del gasto corriente. Pues eso es lo primero que yo creo que hay que destacar del año 2023. En segundo lugar, yo insisto en que el año 2023 fue un año decisivo en la transición de nuestro país desde una clasificación de democracia defectuosa, muy defectuosa que teníamos, sobre todo después de los acuerdos de paz, hacia un régimen autocrático electoral, ¿verdad? Y son dos hitos los que marcan este hecho, que es la inscripción inconstitucional del presidente Bukele y la renuncia de mentiras o simulada que tiene el presidente Bukele y el nombramiento de la presidenta en funciones que ni siquiera está juramentada, ¿verdad? Pero que también parece que está ejerciendo el cargo de mentiras o de forma simulada. Y en tercer lugar, otro hecho que a mí personalmente me marcó bastante en lo político fue el intento fallido de unificación de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña y de los partidos políticos de oposición en un frente opositor común para las elecciones de 2024. Y lo que nos demostró y que se va a seguir repitiendo en el 2024 es la ausencia de liderazgos, la ausencia de proyectos políticos y de relatos contrahegemónicos, y en otras palabras parece que la oposición va a terminar de desvanecerse en el año 2024, el proceso que ya inició en el 2023. Qué interesante. Vamos a ver, Juan Contreras, ¿cuál es tu lectura sobre el cierre del año 2023? ¿Qué ha pasado con todos estos, digamos, indicadores? Hemos hablado de la seguridad, hemos hablado de la economía un poco, pero sabemos del crecimiento que en su momento planteó CEPAL, que fue de 2.4 o 2.3%, ¿no? Sí, hasta el 10 de enero vamos a saber exactamente la cifra preliminar. Pues vamos a ver. El 2023 me deja todas los elementos de un año preelectoral. Tuvimos las internas de los partidos políticos, tuvimos las inscripciones de candidatos y todo lo que ocurre normalmente en un proceso, en un año, previo a las elecciones. En el tema de la seguridad es indiscutible pues que somos de los que tenemos la menor tasa de homicidios en el continente, pero también yo llamo la atención alguna noticia que a inicios del año pasado, 2023, generaba y generó algún tipo de situaciones que el país pudo superar, particularmente en el caso del pago de la deuda externa de los 800 millones, que muchos analistas al inicio del 2023 dijeron que íbamos a caer en impago, que El Salvador no iba a poder honrar su deuda, pero que lo pudo hacer.
a través de una estrategia que ya todos conocemos, y eso hizo que en el 2023 hubiese 2 mejoras en cuanto a las calificadoras de riesgo. En mayo hubo una mejora y en noviembre hubo otra. Entonces particularmente me llama la atención eso. También otro tema que el 2023 a mí me deja así, abriendo un poco, yendo más allá de lo electoral, que la patrulla fronteriza de Estados Unidos dijo que habían menos salvadoreños detenidos en la frontera sur. Eso son buenas noticias. Y finalmente también lo que me llamó la atención del 2023 y que creo que tiene bastante que ver con la política regional es el cambio de relaciones políticas que hubo con la llegada del embajador William Duncan a El Salvador y las relaciones entre Estados Unidos y el país que comenzaron a mejorar desde la llegada de él. Creo que vino como a finales de enero del año pasado y comenzaron unas buenas relaciones, más pláticas entre el gobierno y el embajador Duncan, y que a lo largo del año 2023 también tuvimos la visita de altos funcionarios de Estados Unidos y que se vio un cambio de la política, de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador, y finalizamos el año 2023 con una relación amistosa, una relación de respeto y que a mí particularmente creo que, sumado a los temas de seguridad y el tema preelectoral, también el 2023 nos dejó el SECOT, ¿verdad? Fue que se inauguró en ese año esa mega cárcel, y pues entre todos esos elementos, pues creo que por ahí va y podríamos comenzar a debatir. Algunos elementos que han tomando en cuenta que en el caso que la doctora dice que hemos transitado de democracia defectuosa a autocracia, que es un punto que yo no comparto, porque la autocracia sería en automático que alguien llegara al poder. Aquí en El Salvador vamos a las urnas y es el pueblo el que decide. Autocracia electoral. Es que ese término es el que yo no comparto, porque es democracia, o sea, es el pueblo al final el que elige quiénes son nuestros gobernantes, pero creo que más adelante vamos a debatir ese tema. Pero tú colocaste sobre la mesa también otro elemento que creo que es importante resaltarlo, que era el tema de la migración. Fíjate que hay un dato bien importante: la cantidad de migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos con México cayó un 40%, de acuerdo a las mismas autoridades, que era lo que tú estabas resaltando. Que es positivo para el país. Positivo para el país. Vamos a ver, Carlos, también, ¿cuál es el elemento que logras agregar a este análisis? Y luego abrimos el debate esta mañana. Mira, para no ser reiterativo en cosas que ya se dijeron por los compañeros acá en el panel, yo tocaría un par de aspectos. O sea, para mí lo positivo de lo que ha sucedido en el 2023, la consolidación de los resultados positivos en materia de seguridad. La reducción de homicidios definitivamente es un hecho real que está ahí. El control de la actividad delincuencial pandilleril, no solo es el tema de la reducción de homicidios, sino que recordemos que la sociedad salvadoreña estaba sometida a un control territorial de pandillas donde mataban, extorsionaban, desaparecían personas, violaban a niños, a niñas. O sea, no solo era el hecho de las muertes como tal, ¿verdad? Entonces eso ha sido controlado ya es segundo año, porque recordemos que ya llevamos 2 años casi por cumplir del régimen de excepción, y todo el año también 22 ya se vivió estos términos de seguridad. Esto es la continuidad de ese resultado positivo en materia de seguridad, que creo que es algo bueno para el país, y a pesar de que tiene sus bemoles, sus señalamientos, sus defectos, que no se hicieron bien para mí, porque hay demasiadas personas inocentes dañadas, torturadas, sometidas, todavía presas en las cárceles, que creo que el gobierno es una deuda en esa materia de seguridad que no ha podido resolver todavía a estas alturas. O sea, eso para mí es lo positivo que veo en términos de seguridad. Lastimosamente eso no ha podido, después de 2 años de tener esta seguridad, no ha podido empujar al país hacia un despegue económico que le permita a los salvadoreños de alguna manera estar mejor, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si vemos, todas las encuestas tienen un denominador común: casi el 60% de los salvadoreños están en una crisis económica
dura, pero muy dura, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta cómo es posible si tenemos 2 años de seguridad positiva, ¿verdad? Siendo el país más seguro de Latinoamérica, como el gobierno te lo vende, cómo esto no se puede transferir totalmente a un despegue económico, ¿verdad? Que le permita generar trabajo, generar inversiones de alguna manera, atraer inversión extranjera también, que ha bajado considerablemente la inversión extranjera en el país, a pesar de la seguridad, ¿verdad? Entonces, algo está fallando dentro de esto. Y de ahí, para mí, una de las deudas, pero una de las principales deudas de este año es un tema de opacidad, de falta de transparencia de este gobierno en el manejo de los recursos públicos. Eso incluso ha llevado a nominar a 3 funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública a la lista Engel. ¿Por qué? Porque los acusan de bloquear el acceso a la información pública de una manera institucionalizada. O sea, creo que, y acordémonos de algo, este gobierno llegó al poder precisamente señalando la corrupción del pasado, ¿verdad? Y prometió que ellos iban a ser diferentes y que iban a combatir esa corrupción. Y lo que vemos ahora en el ejercicio del poder es que ocultan más la información que en el pasado. Y ocultar la información solo tiene un resultado, que ahí hay corrupción detrás de esto. Esto, así como en los gobiernos anteriores, una vez salieron ellos del poder, se pudieron destapar todo este tipo de casos, eso lo vamos a ver y con una gran sorpresa mucho más adelante. Así que yo me quedaría en eso, no quiere decir que es lo único, hay otras cosas que podemos hablar, pero me centraría en esos 2 puntos, en términos de lo bueno y lo malo. Ok, yo vamos a ver. Ahí coincidimos porque yo sí hice alusión al término. El banate es lo que era seguridad el acceso a la información pública, porque de... realmente el acceso a la información pública, y lo decíamos en el último programa del año pasado, que realmente el instituto está en UCI, decía yo, recuerdo. Sí, Es bastante peligroso, porque si hay 2 puntos importantes para haber desvelado la corrupción en el pasado, son: uno, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que es de donde nacen todos los casos de corrupción. Lamentablemente la UIF, es decir, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, que desde el 2018 se desligó de la parte penal de investigación del delito, no ha proporcionado todavía ninguna investigación que haya sido producto digamos, del monitoreo constante que tiene que haber por parte de la Fiscalía en esta materia. Entonces, todos los casos de lavado de dinero que hemos tenido en El Salvador, todos los casos de corrupción, de peculado, de funcionarios, han salido precisamente por información que se ha accedido a través del instituto y de la sección de probidad y las declaraciones, que por cierto, ahora que van a entrar con lo de la reforma de la ley de lavado de dinero, ojalá y pudieran hacer un amarre en el cual aquellos funcionarios que no presentan su declaración de probidad queden en esa lista, que creen una lista, un registro de riesgo, público, una lista vinculante, una lista de riesgo se llaman, en donde estas personas que no presentan su declaración jurada queden incluidas, para que la gente se abstenga, tenga conocimiento de esas personas y se abstenga de hacer tratos, negocios con estas personas, porque pues se puede manchar la reputación, ¿verdad? Claro. Porque lamentablemente hemos visto la falta de fortalecimiento a esta sección de probidad, que es de donde están saliendo todos los casos de corrupción. La ley de probidad tiene más de 40 años de antigua, es anacrónica completamente. Y el acceso a la información pública, creo que son los 2 desafíos más grandes en esta materia. Yo sobre el tema... A ver, abrimos el debate. Perdón, yo sobre el tema económico, no lo quería incorporar en esta primera parte, pero bueno, ya que se habló de esto, yo solo me quiero exclusivamente señalar que las mejoras, digamos, la disminución en el número de muertes violentas, o las mejoras, o el haber pagado la deuda pública a inicios del año, honrar los compromisos con los inversionistas y los bancos extranjeros, eso efectivamente ha mejorado la calificación de riesgo, pero eso no se ha traducido en un aumento en la inversión. Es sorprendente, y de veras que estos son datos oficiales, están en la página del Banco Central de Reserva. La inversión extranjera neta durante este quinquenio, bueno, son 4 años, tenemos hasta el momento, 4 años y medio, durante este quinquenio ha sido un 44% menor a la inversión extranjera directa neta
¿verdad?, que se tuvo durante el quinquenio anterior, que fue la presidencia del señor Sánchez Serén. Entonces, cuando habían unas tasas de homicidios o muertes violentas altísimas y donde el gobierno incluso estuvo a punto de caer en impago. Y esto tiene que ver con la concepción que tenemos de seguridad. Tenemos una concepción, tanto el gobierno como creo que la mayoría de la sociedad salvadoreña, que la seguridad se mide exclusivamente en términos de muertes violentas y no se incorpora entre los indicadores algo que para los economistas es bien fundamental, que se llama la seguridad jurídica. Entonces, mientras, como dice el informe, no voy a decirlo yo, sino que voy a citar el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en agosto recién pasado, cuando hace un análisis del clima de negocios en El Salvador, señala que los inversionistas extranjeros tienen desconfianza, tienen temor de invertir en El Salvador, uno, por que se mantiene el estado de excepción, la violación a los derechos humanos, uno. Dos, porque se tiene temor por el cambio que se da súbito en la legislación o en la aplicación de las leyes, que eso trae inseguridad a los inversionistas, incluyendo la posibilidad de expropiación y el tema de que no se respetan, ¿cómo se llama?, los procedimientos, los debidos procesos. Y a los inversionistas serios, pero de veras a los serios, a los que van a invertir, ¿verdad? No solamente que van a venir aquí a prestar servicios como Google, que no solo se va a llevar $500 millones, sino que no va a pagar ningún impuesto por eso. Lo que les interesa es la seguridad jurídica. Entonces tenemos que tener, ojalá que en el 2024 avancemos hacia una comprensión más integral de lo que significa seguridad en el país. Vamos a ver, ¿qué no compartías tú el tema del autocrático sí, pero tal vez en el tema, electoral? Creo que había dicho. En el tema económico no podemos decir que vivimos en el país de las maravillas. De hecho, la gente en las encuestas, la percepción que tiene es que el mayor problema de la población actualmente es su economía, porque el problema de la seguridad ya está salvado, y eso, pues ahí están los datos. La situación es que también, si comparamos, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si comparamos el quinquenio de Sánchez Serén con lo que va del gobierno de Nayib Bukele, acordémonos que el inicio de este quinquenio estuvo marcado por una pandemia que llevó a un encierro que va a producir y que está produciendo en el mundo, no solo en El Salvador, una desaceleración económica. Obviamente hay muchas variables que tienen que ver con ese poco crecimiento, llamémosle así. No podemos solamente decir que la seguridad no se está traduciendo en inversión, no es solamente eso. He escuchado en algunas entrevistas a la presidenta de Coexport, que explicaba algunas situaciones, incluso las exportaciones han bajado. Pero sí, las de maquila, es correcto. 8.000 empleos se han perdido en la maquila el año pasado. Variables que tienen que ver con ese tema de crecimiento económico, y no es solamente estas cuestiones que la doctora señala. Con el tema de la democracia en El Salvador, pues nosotros sabemos y venimos de el inicio del quinquenio también, donde el presidente asumió con una asamblea que no le era favorable y que, lejos de apoyar su proyecto político, lo que hacía era bloquearle todo lo que presentaba. Incluso esos resultados de seguridad no los veíamos entre el 2019 y el 2021, porque acordémonos que hasta se le bloqueó el financiamiento para echar a andar el plan control territorial, que provocó todo aquel estire y encoge de la situación. ¿Y qué es lo que pasó? Y por eso es que yo no comparto que sea una autocracia. Lo que pasó es que la población cambió ese modelo de gobernabilidad, en donde había un reparto de instituciones, en donde antes de aprobar los presupuestos tenían que haber negociaciones, se repartía la Fiscalía a un partido, la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos a otro partido, los magistrados de las diferentes salas a otros partidos, y eso precisamente sí eran elementos de la democracia defectuosa que decía la doctora. O sea, sí son defectos de esa democracia, pero para muchos organismos y algunos analistas esa era la democracia perfecta. Pero ¿qué es lo que pasó en el 2021? La gente dijo, bueno, vamos a cambiar este modelo y le vamos a dar gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, y le da una supermayoría, una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues lo hace la población
En las urnas. Sí. En las urnas. Entonces no es que el presidente dijo, bueno, voy a agarrar a estos 56 personas y los voy a poner de diputados. Pasaron a las urnas y la gente dijo, bueno, nosotros le vamos a dar esa mayoría al presidente de diputados. De hecho, y eso es lo que ha ocurrido. A pocos días para la celebración de las elecciones, la popularidad del presidente se sigue manteniendo, ¿no? Que eso es algo inédito porque siempre el poder va desgastando. Hay un tema y quisiera tal vez que vieran esta gráfica, no sé si la pueden ahí enfocar. Vamos a ver, descríbenos, ya te la van a capturar. Ahí está. Verá, esta es una gráfica de la inversión extranjera directa durante los últimos 3 años. Ahí está. Este número más chiquitito que se ve aquí nosotros. es El Salvador. Y a nivel Inclusive regional, la dictadura nicaragüense tiene muchísima más inversión extranjera ¿De directa. qué fuente me estás hablando? CEPAL es la... ¿Qué quiero decir con esto? O sea, algo no estamos haciendo bien como país. O sea, porque a pesar de ser el país más seguro de Latinoamérica, como lo dice el gobierno, no somos capaces de atraer inversión extranjera directa, y el problema económico que tiene el país es un problema serio, más allá de la pandemia, porque la pandemia, es cierto, fue un problema global que impactó económicamente al mundo, pero el resto del mundo ha sabido crecer mucho mejor de lo que El Salvador ha crecido. Ha sabido generar actividad económica mucho más allá de lo que El Salvador ha podido lograr. Entonces, yo creo que sí hay que poner sobre la mesa este tema económico de país para poder tener una discusión y entender y encontrar aquellos elementos que puedan activar todo este desarrollo económico que tanto falta le hace al país. Así brevemente, yo lo que quería también señalar es que el resto de Centroamérica ya recuperó los niveles de crecimiento económico, los niveles de inversión, los niveles de reservas internacionales con las que se hace frente a las importaciones, ya los recuperó a los niveles existentes en el año 2019. Esto es una de las conclusiones del balance preliminar de la economía de América Latina que elaboró la CEPAL a finales del del 2023. Solamente El Salvador es el que se ha quedado rezagado, y es lo que llama la atención de la CEPAL, que ha quedado rezagado, que no logra recuperar esos niveles. Y por ejemplo, yo quiero dar un dato, les puede parecer muy técnico, pero esto para la economía es muy preocupante. El Salvador necesita tener, que es lo que tenía en 2019, al menos 5,000 millones de dólares en reservas internacionales netas, porque eso nos permitiría cubrir 3 meses de importaciones de bienes y servicios en caso de que hubiera alguna crisis internacional o algún problema con las exportaciones. Y solamente tenemos, el dato que tengo, que es a noviembre del año pasado, todavía no tengo el de a diciembre, pero el de noviembre dice que solamente tenemos 2.500 millones, o sea que solamente nos alcanza para un mes y la mitad de importaciones, y eso es por el enorme déficit comercial que tenemos. Tenemos un déficit comercial de casi 6,000 millones de dólares y lo estamos cubriendo con remesas. Entonces, entonces, cuando uno ya entra al análisis económico, pero ya con los indicadores y va poquito a poco desentrañando, nos damos cuenta que tenemos una economía que necesita más allá de que se reduzcan las muertes violentas. Necesitamos cambiar los motores del crecimiento económico. Y eso debe de liderarlo el gobierno. Y para eso necesitan políticas públicas. Crecer con el montón de muertos tampoco es como bueno. No, claro, pero es que en la región hay muertos y crecen más. Es que yo pero no puedes crecer, o sea, no puedes solo decir, pero no es suficiente, por eso es que yo expresaba. Por eso digo yo, peras con peras, manzanas con manzanas. Pero yo por eso expresaba que ojalá en la mentalidad del gobierno y de la sociedad salvadoreña podamos tener una mejor comprensión de lo que significa ser un país seguro. Y hablamos de esto, para nadie es un secreto, las encuestas revelan que precisamente la economía sigue siendo la mayor preocupación que tienen los salvadoreños, ya que en los últimos meses se enfrenta a un grado de inflación, especialmente en el precio de los productos de la canasta básica. Voy a una pausa y regresamos con más acá en este debate de esta mañana.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con el debate que habíamos dejado anteriormente, quiero recordarles que solo en Pharma Value usted encuentra los verdaderos precios bajos en medicamentos los 365 días del año. Pídelos a través de tu verdadera app del ahorro y usa la opción Yo Paso. Tus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son gratis. Así es que desde ya le invitamos a usted a que descargue. Está disponibles en los sistemas iOS y también en Android. Ahorra tiempo y dinero solo con nosotros, es decir, con Pharma Value. Bueno, continuamos un poco con el análisis que teníamos y tú planteabas sobre la necesidad de que hubiese una diferencia entre sostener qué es lo que el país ha logrado en materia de seguridad, más allá de lo que podría ser el tema del crecimiento económico. Es que eso es lo que, a ver, explíqueme y abrimos el debate. Para mí son variables completamente distintas. Para nadie es un secreto que los problemas económicos están tangibles y ya los está percibiendo la población. De hecho, las encuestas lo dicen. Y ese es el gran reto que tenemos como país, mejorar la economía de la población. Pero decir o sea, dar la impresión de que no importa que hayan menos muertos, porque no tenemos crecimiento económico, es la cuestión que a mí no me parece, porque equivale a que te digan a una familia, mire, usted se va a ganar $200,000, pero va a perder un familiar, se le va a morir un familiar. O sea, creo que es ilógica la comparación, pero hacer ese balance, de decir, mire, no importa que tengamos poquitos muertos, pero que no estamos creciendo económicamente. Yo creo que ahí es donde son variables completamente distintas. Los logros en seguridad son absolutamente tangibles. Tenemos un índice de muertes por homicidio bajísima a nivel continental, pero también tenemos problemas económicos. Pero, o sea, son cuestiones pero no es un tema, no que haya menos muertos, Juan, no es, un tema, es proporcionalmente a que haya crecimiento económico. No es un tema solo de muertos. O sea, no es la reducción de homicidios lo único que debería dar el despegue. Yo incluso en mi exposición inicial del balance lo dije claramente. O sea, el control de la actividad delincuencial de las pandillas no solo son muertos. Habían extorsiones, control territorial. Eso te generaba un impacto económico negativo para la gente. ¿Cuánto dinero le chupaban a las empresas, a los buceros, a todo ese tipo de gente? A los distribuidores de productos. Que comenzar a medir. Que no podías generar más actividad económica. Entonces, al liberar todo eso que ya no se está dando, debería de haber un despegue económico interno. Y no se está dando. Es una buena pregunta, ¿verdad? O sea, no se está dando. ¿Dónde está el dinero que pagaban antes en extorsiones? ¿Por qué no se ve ese dinero en inversión local? Olvidémonos ahorita de lo extranjero. Por eso debería de haber un o en mayor consumo, mayor demanda. No es directamente proporcional, ese es el punto. No, o sea, que haya reducción de homicidios no quiere decir que te va a disparar la economía. Es que no lo estoy comparando con reducción de homicidios. O sea, la seguridad que ahora tenemos sí es un factor determinante para un desarrollo económico interno. Lo que pasa es que no nos podemos quedar nada más en seguridad pública, porque necesitamos seguridad laboral, seguridad social, seguridad jurídica. Porque, por ejemplo, que pasen cosas como lo que sucedió antes de entrar a la vacación, una orden de captura bastante dudosa. La ocurrencia eso no abona en nada a mejorar. Caso Mozote, te estás refiriendo al caso Mozote. Pasemos al tema del caso Mozote. Porque es un tema de seguridad jurídica en donde realmente no nos coloca bien. Estamos bien en seguridad pública, en materia de seguridad pública, pero en seguridad jurídica uno se queda pensando, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Yo todavía estoy esperando, por ejemplo, así como pasaba antes, cuando alguna resolución estaba, en opinión de algunos, fuera de lugar, pues la remoción o el movimiento de los jueces, ¿verdad? Pero aquí, al parecer, hay una orden de captura girada contra un exfuncionario de gobiernos anteriores que es un claro opositor al gobierno, en donde una jueza emite una orden de captura al parecer sin sustento legal. Entonces eso, cualquier abogado sabe que eso se llama prevaricato aquí y en cualquier parte del mundo, si no tiene ningún fundamento legal, porque si lo que se conoce hasta ahora es que, por ejemplo, el señor Rubén Zamora no firmó, y que no solo no firmó, sino que se opuso de forma contundente, clara y categórica a todo este tema que estamos discutiendo cuando se firmó el decreto de la ley de amnistía, es decir, no solamente no firmó, sino que se opuso de forma abierta y clara. Entonces, y aparte de ello, también el artículo 125. Ese 125 es cierto.
A mí me parece una especie de fuero ridículo porque sí se ha utilizado eso como un vendaje por los diputados para hacer leyes que le perjudican al pueblo y dejar de hacer leyes que le benefician al pueblo. Sin embargo, pero ahí no se ha está esa coraza, Tania, no se ha modificado, que el artículo 125 dice que no son responsables por las opiniones que omitan y los votos que den en el ejercicio de sus funciones. Uno. Y dos, no tienen ley. Es decir, a mí me parece increíble que a estas alturas no se haya comprendido cuál fue el castigo que la gente le dio a los gobiernos anteriores por abusar del poder, porque cuando nosotros decimos, o por abrir puertas del tamaño de catedral, diría Elik Valdivieso, ¿verdad? En materia de precedentes, porque si nosotros estamos sentando las bases para que ahora se sancione selectivamente, porque esto es selectivo además, a 1 o 2 o 3 miembros de una junta directiva, de una asamblea legislativa, es decir, pero en el pleno no se le obliga a nadie a votar de ninguna manera. De hecho, por eso es que son autónomos según el 125 de la Constitución. Sí. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? ¿Y por qué no todos? Y todos fueron responsables de votar esa ley, que al final del día lo único que hizo fue generar impunidad y que se lograran repartir los partidos políticos del poder, que el FMLN fuera un partido por decreto, que llegaran al poder, que llegaran a la misma presidencia después de tener muchos asesinatos inconclusos. Los exime de cualquier responsabilidad a la hora de actuar ellos en su calidad de funcionarios. Yo lo miraría eso de una forma, de diputados. Sí, pero como en El Salvador ya sabemos que se puede hacer una interpretación, ¿verdad? Te pregunto, ¿se cometió un prevaricato con esa decisión de ordenar? No lo puedo afirmar porque eso le correspondería a una investigación judicial, pero si solo voy al supuesto, aquí a veces a la gente no le gusta que opinemos si no conocemos los detalles del caso. De hecho, como abogado uno no puede afirmar categóricamente porque hay que conocer el expediente. Claro, pero si el supuesto es que la orden de captura fue girada por la participación, por ser miembro de una asamblea legislativa sin siquiera haber firmado, por solo ser la junta directiva, pero que no firmó nada, es decir, y que además se opuso abiertamente a la firma de esa ley, entonces estamos dejando un precedente del tamaño de las puertas de catedral para que el día de mañana se sienten en el banquillo, llega alguien, porque la correlación cambia, el poder no es eterno, mañana cambia la correlación. Y entonces va a venir alguien con un criterio diferente, va a venir un juez que va a decir, bueno, ya cometieron el error que solo metieron presos a 2, o solo giraron la orden de captura para 2, pero lo corresponde para todos, y le van a girar orden de captura a los 84 diputados actuales y quizás hasta sus suplentes, porque no sabemos el criterio de mañana, porque están abriendo las puertas para una posible vulneración de esta figura constitucional de fuero hacia los diputados por el ejercicio de sus funciones, que mañana se van a arrepentir si no se alzan ahora. Interesante. Por eso, yo coincido con su apreciación, Tania, pero yo por eso insisto en el tema de la inseguridad jurídica, porque lo que está sucediendo en el caso del Mozote, ¿verdad?, por parte de esta jueza, no es más que una muestra aleatoria de la mediocridad y la incapacidad de muchos de los jueces y de las juezas que imparten justicia en El Salvador. Desconocen la Constitución, la interpretan de manera flexible, es decir, a discrecionalidad, buscando quedar bien con, yo supongo que en este caso con el Ejecutivo, quizás que buscan quedar bien porque Rubén Zamora es opositor y creen que el presidente Bukele va a aplaudir eso. Espero que no lo esté haciendo y ya les llame la atención, o sencillamente toman decisiones a partir de las ocurrencias de sus asistentes o de ellos o ellas mismas. Y entonces yo creo que esta jueza, de veras hay que rectificar y mejorar el sistema de aplicación de justicia. Todos los operadores del sistema de justicia habría que fortalecerlo, sobre todo no solo en la independencia, sino que en su capacidad. Que yo siento que aquí hay un problema de capacidad. Esta señora... Y es que en ese tema, yo ahí sí voy a lamentar increíblemente que, es decir, hay muchos jueces muy buenos, que también fueron removidos, pero hay otros muy malos. El sistema judicial o el sistema de justicia de El Salvador ha sido catalogado históricamente por lento, ineficiente y corrupto. Entonces tampoco eso es novedad, ¿verdad? No es una situación de hoy. Eso ha sido siempre y los que Pero se suponía que se iba a cambiar con el retiro de los jueces. ¿Se acuerda que dijo que eran los jueces corruptos? Esa fue una retórica mal utilizada por parte de algunos constituyentes que decían que que se retiraban a los 60 años por corruptos, y eso
sabemos que a los 60 años es donde un juez ha adquirido más experiencia, más responsabilidad, es decir, es su mejor etapa para ser juez, un mejor criterio. No todos, ¿verdad? No pero todos, porque algunos esa es la regla general. Entonces, no es cierto que se depuraron jueces solamente jueces malos, muchos se tuvieron que ir porque cumplían el requisito de la edad y voluntariamente accedieron al retiro, ¿verdad? Pero la verdad es que ni se fueron todos los corruptos, ni quedaron todos los que no son corruptos. No, ni quedaron todos los buenos. Porque tampoco es que la eso sea nuevo, la señora es que del caso del Mozote seguimos da igual. vergüenza. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad jurídica, es que tampoco es que estemos en este momento que hayamos caído en un bache, que hemos estado así siempre. Entonces, si no es un acto que lleva a consistencia jurídica. Si la orden de detención no tiene fundamento, pues simplemente sí es una persecución política. Es decir, ¿qué más puede ser? ¿Qué más podría ser si yo le giro una orden de detención a alguien que no tiene base? Sin base. Por lo demás, pues simplemente es otro delito que se llama prevaricato. Lo que pasa es que nos estamos centrando si no tuviera y toda la atención va a Rubén Zamora, sí, es cierto, pero es toda la junta directiva la acusada, o sea, también hasta la señora Salguero Gross, descanse, la señora y sale mencionada, o sea, pero es que la junta no le dice es que es correcto, es que yo hago un análisis, una diferenciación quizás entre lo jurídico y lo político del asunto, porque el crimen del Mozote, el crimen de lesa humanidad es una aberración para la humanidad, porque es un caso que no debiese repetirse. Lastimosamente, las pasiones que levanta y una resolución como la que ha emitido la jueza lo que hace es politizar el tema. Inmediatamente. O sea, que no debiese politizarlo, lamentablemente lo politiza. Yo leí la resolución, no conozco los datos del expediente como tal, pero con la resolución a mí me parece de verdad un absurdo, porque está el mismo 125 de la Constitución, claro, porque además la Asamblea Legislativa toma decisiones como colegiado, no toma decisiones personalmente cada diputado, sino que hay una mayoría que cumplir para aprobar una ley. O sea, si son 84 diputados, son 43 los que se necesitan para aprobar una ley, y lo demás es un trámite administrativo de mandar a Casa Presidencial para que sancione. Es el proceso de formación de ley, pues, y por eso no puede ser responsable. Aparte de eso, y sin quererme ver como defensor de los acusados, porque son varios acusados, no solo Rubén Zamora, me llama la atención que ningún abogado ha ido a impugnar esa resolución, o al menos no lo sé, pero esa resolución es absolutamente impugnable. Incluso pudiese provocarse ahí una situación de un habeas corpus preventivo, porque hay una orden de captura y pudiese proceder ante la Sala de lo Constitucional un habeas corpus preventivo, pero no ha pasado, o si ha pasado no lo conocemos. ¿Por qué? Porque el tema ya se politizó y están tratándolo de ver más como y tratando de ver como mártir, y sinceramente, si con el respeto que tenga Rubén Zamora, lo quieren ver como mártir, pero no es exactamente. Pero por este caso sí lo ese es el punto. Entonces, ahí yo creo que la verdad lo que la jueza ha hecho jurídicamente, no, si solo es eso, si solo es lo que la resolución está, jurídicamente no tiene sustento, pero le ha dado una ventanita al estamento político, a la oposición, para martirizarlo y comenzar a hacer esta cuestión del tema. Entonces, hay que apartar la parte jurídica, como dice Lee Juan, porque es que realmente, por lo menos en lo personal, a mí siempre me pareció completamente detestable y aborrecible el hecho que un salvadoreño fuera a Estados Unidos a andar tocando de puerta en puerta a todos los senadores, buscando pistas para que mataran salvadoreños. No solo eso, sino que además buscando la manera que nos sancionaran como país. Como político, yo estoy completamente en desacuerdo con su forma de pensar, pero eso no tiene nada que ver con el caso judicial. Tal vez solo cierro la idea, porque lo que pasa con la politización del tema, se quiere dejar la impresión como que es el presidente que le ha llamado a la jueza y le dijo, mira, vaya a buscar eso. Esa es la impresión que deja. Sí, pero yo sinceramente creo que es algo que no va a pasar, que no ha pasado, pues, pero como estamos, como usted muy bien lo dice, en tiempos preelectorales, entonces es bien difícil que los temas jurídicos, ¿verdad? O económicos o lo que sea, no se lleven al plano también de la lucha política. No debería ser el escenario, pero todos los funcionarios saben y tienen conciencia que responden personalmente por sus acciones de violación a derechos fundamentales, pero especialmente en materia penal la responsabilidad es personal. Y lo saben.
Y ellos Y el están caso del sujetos Mozote es a un cumplir. crimen, ¿verdad? Es un crimen, lesa eso es por donde lo veas, es un A la crimen de hora- lesa humanidad. Y Y a hay la que hora de buscar a los tomar potestad de un responsables. funcionario sabe que está obligado a cumplir y a hacer valer. Es correcto. ¿verdad? La Las Constitución. Su leyes. jefe es la y las leyes. Constitución, no son ni siquiera los Claro, magistrados de la aquí está el Corte. artículo 125. Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables y no tendrán responsabilidad. Tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. Con ese fundamento. Vaya ya puedes con eso, impugnar esa que le resolución. pasen un No sé qué ha papelito pasado, a la ¿no? jueza. Yo creo que ahí la diciéndole, discusión que lea ahí ese es- artículo. Que ponga abogados y que vayan a impugnarlo. Pues. La discusión ¿Y ahí por es qué no lo hasta habrán dónde hecho? les llega ese fuero, porque la verdad, vaya, que no haya a estas alturas una verdadera ley de probidad es una inacción, porque recordemos que los delitos se cometen por acción o por omisión, Ok. es por hacer o por no hacer. El no hacer una verdadera ley de probidad es lo que ha permitido y ha favorecido bastante corrupción e impunidad Seguimos. en el país, y eso de verdad que me cuesta creer que no haya manera de sancionarse más que quitándolos del poder. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos con más en este debate importante de esta mañana. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, Carlos, tú no has opinado con relación a este tema que trasciende aspectos jurídicos, políticos, como lo hemos escuchado en las intervenciones de tus compañeros. Mira, de mesa yo anteriormente, creería que una resolución tan, pero tan absurda que no puede ser un error de un juez. O sea, hay elementos tan sencillos como el 125 de la Constitución que creo que un estudiante de Derecho en su primer año entendería Por eso le di lectura. que es ¿no? imposible Sí, por eso le di lectura. dar una resolución de ese tipo. O sea, entonces eso significa que hay algo más allá que un simple error de una jueza. ¿Tú crees que se está abriendo las puertas para que el día de mañana puedan venir mira, casos? creo que Bessi lo dijo recientemente, no sé lo si acaba también contigo, aquí sostener. Pero Tania lo acaba de de que está sentando un precedente horrible. O sea, Un es que portón, incluso está es abriendo como que un digamos en portón. este momento que a estos diputados, que a esta bancada de la Asamblea Legislativa, en el futuro la vas a juzgar por haber aprobado el régimen de excepción que permitió 214 fallecidos en las cárceles. O sea, eso no es así. O sea, no son los diputados, no es la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus funciones constitucionales que tiene responsabilidad. Y volviendo al caso, es que cómo es posible que una jueza vaya a perseguir a miembros de una junta directiva que no toman las decisiones en sus resoluciones para aprobar leyes como tal, sino que son administrativos nada más, a perseguirlos y a girarle órdenes de captura por haber emitido una ley de amnistía, acusándolos de encubrimiento, ¿verdad? Pero no dice nada esa misma jueza con relación A los los propios militares asesinos que asesinaron a esas personas Que dieron las órdenes. y que la los Fuerza ejecutaron. Armada ha estado empeñada en encubrirlos, Sí. Que no ha en dado la cerrar los información. archivos y en Los no archivos. permitir el acceso al juez anterior a poder investigar esos archivos militares para determinar y deducir responsabilidades en esto. O sea, cuando tú ves esas diferencias, Sí, es donde decís, no, es que esto no es jurídico. Algo huele mal Y es ahí. que, ojo, con Definitivamente. esa orden ya prácticamente ni siquiera los diputados electos en el mes de febrero sería, ¿verdad? Sí. Y marzo, ya los del Parlacen también, ya este artículo 125 que no se consideren protegidos por este artículo. Claro. Porque hasta ellos mañana podrían Sí. ser girada una orden de detención por el simple hecho de ser Y como parte de decía una ley Juan, ejecutiva. que los diputados aprueban el presupuesto, un ministro se roba el dinero y los van a acusar a los diputados porque el otro se robó el dinero y porque ellos aprobaron el presupuesto. O sea, puede ser es así. tan Sí, es ridículo. O sea, no concurre Yo creo en que hay que- responsabilidad futura el hecho de las aprobaciones que estén Hay haciendo que ahora. corregir. Si no, el día de mañana lo van Yo a- creería que los defensores ya presentaron Sí, algún con habeas corpus, una ¿verdad? impugnación Y le o un habeas corresponde corpus. definitivamente a la Sala de lo Constitucional hacer la Demostrar. corrección y hacerla pública para que se conozca la corrección y se salve el sistema, porque no puede ser que el sistema judicial siga siendo responsable por la actuación. Es como el tema de los soldados, de la niña violada ya no En recuerdo La dónde fue. Libertad. Sí, correcto, que no podemos Misat. satanizar a toda la Fuerza Armada, a toda la institución, igual acá no podemos satanizar a todo el sistema judicial, pero ciertamente hay que empezar a levantarle el honor. Y yo sí creo que lo es Y importante la que sala tiene que la corregir. sala Pero esa corrija sala- esto pero a la es- mayor brevedad Así posible, es.
porque es una señal Es un negativa precedente. a la inversión inclusive. O sea, cuando Ahí ves está, que eso el es lo que le digo, sistema de la seguridad justicia jurídica. Por eso es que yo saqué el actúa tema de la esta seguridad forma. jurídica cuando hablábamos de la Cuando el inversión. sistema de justicia de un país actúa de esta forma, ni los inversores locales se sienten tranquilos, porque no hay peor enemigo de la inversión que un sistema Pero sumémosle de otro justicia dato. Sí, cuando La no ley- se la cumplen ley los que- contratos. No, pero es que Pero no no se cumple la es un ley. mensaje que se y la manda. manipulación del sistema de Pero justicia, me ojo, refiero yo. que la ley que se quiere aprobar de lavado de dinero, que sí me parece un avance bastante positivo, que ya era una deuda realmente y estamos en el marco de la primera evaluación mutua que tenemos ya como parte del Gafilat, del Gafilat. Sí. Entonces, creo que sí es importante, pero a la vez es un poco temerario que en la potestad de una sola persona la designación sí. de grupos terroristas, ¿verdad? De Sí. pertenencia. Lo es que casi yo al metí el tema fiscal de- lo convierten en un Creo juez. que debería de mejorarse y designar como una especie de comisión, consejo, o que no sea unilateral la designación, es decir, porque, Sí, porque y en que el se fondo el establezcan. objetivo no es malo. No Lo es que se malo. persigue no es y malo. que se establezcan parámetros claros sobre Eso. los cuales El titular- se va a declarar terrorista a una agrupación o persona. puede ser El discrecional. titular Que del no sea Ministerio Público va a discrecional, tener la porque facultad sí de es bueno. designar terroristas y Sí. publicar una lista de personas y entidades Y designadas. es como una tales. lista que va a ser Personas vinculante, es una naturales lista y de jurídicas. riesgos. Sí, correcto. Es que ahora, es decir, el tema sí es importante, es necesario, Sí, pero pero- es peligroso que quede en manos de una sola persona El y que cómo se quede llega a discrecional. estar en esa lista, ¿verdad? Especialmente cuando en El Salvador, desde que existe la ley de lavado, tenemos un reglamento que nunca se modificó porque no se ponían de acuerdo las autoridades competentes y nos han estado gobernando a punta, y esto lo sabe El Salvador, o por lo menos lo que La sabemos un poquito comunidad de lavado de dinero, jurídica. nos han estado gobernando, y a las empresas, a las personas, a todos los sujetos obligados a punta de instructivos UIF, pero un instructivo que en el rango de las leyes, primero la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, y de ahí vamos para abajo, ordenanzas, instructivos, cartas, memos, etcétera. Un instructivo es lo que ha estado mandando en materia de lavado de dinero en El Salvador. Entonces, sí es importante, pero En este hay que caso. hacer el reglamento también, no dejarlo ahí para dentro de 8 está años, bien. como la ley de compras públicas, que tenemos 8 meses y no hay reglamento. A ese punto, pues, eso fue una reforma a la ley especial contra actos de terrorismo. Sí. O sea, en eso estamos. Pero esa reforma va amarrada a la ley de lavado por que eso. no se aprobó. Va, Sí, pero es la ley con eso, y especial, creo es la que va ley más CAT. obedeciendo a una lógica que el monopolio de la acción penal la tiene el fiscal, ¿verdad? Creo que por eso, Sí. por ahí se fueron en que la designación de grupos terroristas lo hiciera el fiscal. Yo creo que más que lo haga una sola persona como tal, creo que los procedimientos o las investigaciones que deben llevar a que alguien esté en esa lista de grupos terroristas, eso sí debe de estar definido. Porque un acto criterios. terrorista lo puede cometer una persona o grupos de personas. Entonces, En algunos tiene países que se haber- considera que solo grupos de Ah, personas. ajá, En entonces- España ya hay personas. ya hay personas, porque habían estos lobos Declaradas solitarios, terroristas. estos lobos solitarios Sí. que cometían y que cometen pues en el mundo actos terroristas. Entonces, creo que como que los pasos previos a nombrar a alguien terrorista, independientemente lo haga el fiscal, que es el que tiene el monopolio de la acción penal, es lo que tendría que estar determinado. O sea, si es una investigación de un acto terrorista, calificado primero el acto para después calificar a la persona e incluirla. Creo que esa es la parte que a mí Sí, tal pero vez es no que me por eso me es que los cierra. parámetros deben Ajá. estar claros, porque en qué momento se va a incluir a la persona o a la agrupación como terrorista. Mire, yo- ya que No, por ejemplo, porque es las que pandillas son se supone- grupos terroristas porque lo dijo la sala. ¿verdad? Sí, pero es que se supone Pero que hay todos que, somos hay inocentes que, hay que hasta que se nos definir compruebe parámetros. culpabilidad. Hay que definir Es que, ajá, como Por que eso. sí, los pasos. parámetros, pero mire, yo voy a sacarlo no de la discusión jurídica, sino que yo lo voy a pasar más a la discusión política. Y es que, en mi opinión, esta reforma al artículo 34 de la ley especial contra actos terroristas, así como la resolución de la jueza, el caso Mozote, como decía muy bien el licenciado Pastor, que abre un gran portón, así como el de Catedral. Yo creo que este todavía abre un portón más grande que el portón de Catedral, así para la persecución de opositores y de organizaciones populares que después no lo vamos a poder cerrar. Y los que hoy aplauden eso,
mañana lo van a lamentar. Mire, porque para mí pero le digo, en un análisis estrictamente político, no estoy viendo nada jurídico, pero esto nos está poniendo en el mismo camino en que puso esta dictadura Ortega Murillo a Nicaragua en materia de declarar a personas y organizaciones sociales, a fundaciones, a ONG, a la Cruz Roja Internacional, a Cooperación Internacional, etcétera, los terminan declarando organizaciones que atentan contra la seguridad del Estado y a partir de ahí los han expropiado, les han quitado la personería jurídica y hasta les han quitado la nacionalidad o los han expulsado. Entonces empiezan por cosas muy pequeñas, por eso por cositas así que abren por ahí una ventanita, por allá la chimenea, por allá un hoyito, y cuando terminamos viendo, estas leyes terminan utilizándose no para el objetivo primordial para el que fueron hechas, sino que para perseguir a la oposición. Yo hasta ese extremo sí no lo comparto con la doctora, porque estamos precisamente, y por eso lo remarcaba, en la ley contra actos de terrorismo. Sí. O sea, solo si la oposición política comete actos terroristas. Pero mire, licenciado. Sí, entonces por eso decía yo primero, hay que ver el acto para la investigación y después por eso. Pero, o sea, pero si no definen los parámetros, no, pero es que la ley ya le dice cuáles son los actos terroristas, la misma ley. Entonces no podría yo encajar a la oposición, a no ser que la oposición cometa actos terroristas. Entonces, porque tiene que haber una calificación jurídica del acto primero para después pasar a la individualización. Y este listado va a ser para pero ya sabemos que el fiscal responde a los intereses del Ejecutivo, es como un empleado pues del presidente. El fiscal pudiera investigar a la oposición si ha cometido delitos, no necesariamente actos terroristas. Mire, con que ni siquiera quiere investigar a los de la lista Engel. En este punto de esta ley y de esta reforma, tienen que ser actos terroristas. En la lista Engel sobre cometimiento de delitos creo que solo hay 2. Yo creo los demás son temas de democracia que no constituyen delitos. En un punto. O Osiris Luna, pues no lo quieren investigar. El objetivo de la reforma no es malo. Sí. Yo creo que lo que tienen que corregirse es esa discrecionalidad. Evitarse, porque es que ni siquiera se ha implementado, ni siquiera se ha aprobado. ¿Vea? ¿Por qué? Porque puede abusarse de la discrecionalidad. Entonces habría que tener más rigurosidad en esos protocolos, en esos procedimientos, en esas características del camino que va a llevar a nominar a alguien. Van a tener que incluirlo en la política de persecución fiscal. Porque al final de cuentas sí puede usarse políticamente esa herramienta como tal, y creo que eso no es bueno para el país, porque seguimos mandando señales inadecuadas. ¿Verdad? Que es lo que... O sea, viene la inseguridad jurídica y volvemos nuevamente al punto. Todo esto es como aquella famosa ley que había propuesto el diputado Guevara de la persecución contra los periodistas, que ya fue derogada por la misma fracción. Pero no pasó nada. No, por eso. Pero ahí estaba ese portillo por donde podía entrar. Fue tan delicado que hasta los Estados Unidos mismos se metió en ese tema. Por eso lo pusieron un fundamento por quitarlo. Y aplaudió cuando fue derogada. O sea, a ese nivel llegó el tema. ¿Por qué? Porque te manda señales equivocadas para el país, a la comunidad internacional, a la inversión. Yo creo que la ley en sí manda señales positivas, porque esas reformas se están adecuando a la nueva ley, que todavía no fue... O sea, primero hicieron eso y luego la ley, la discrecionalidad que se le da a una persona de abusar de ese instrumento. Al artículo 34 es lo que estoy De hecho, Estados Unidos, a quien declaró terroristas o más bien crimen organizado internacional, fue a la estructura MS. Claro. No hay otra, ¿verdad? Claro, no. Entonces yo creo que sí era necesario, porque aquí tenemos una resolución de sala en donde se establece que estas estructuras de El Salvador, no solamente la MS, sino que todas son terroristas, y le establece también, allí sí hay una categorización, quiénes son terroristas, quiénes son los colaboradores, quiénes son... Ahí se puede tomar como base lo establecido en esa sentencia, a menos que se cambien los parámetros, pero tiene que estar regulado en alguna parte. Los parámetros bajo los cuales se van a incluir en la lista. Es que a mí eso es lo que yo digo, independientemente lo haga el fiscal o quien lo haga, porque alguien lo tiene que hacer. Vaya, la lista OFAC es el departamento del Tesoro en Estados Unidos. A la oposición no lo pueden meter en esa lista, a no ser que cometa actos de terrorismo
terrorismo. Pero mire, ¿Sabe por qué? No, pero aquí le inventan. Es que aquí la justicia se manipula. Pero el capítulo porque no es. Ay, pero si la Constitución se respeta. Pues. El capítulo 3 de esa ley, a partir del artículo 5 en adelante, da todo el catálogo de actos de terrorismo. Todos los delitos. Esa ley contra actos de terrorismo, artículo 5 y siguientes. O sea que para estar incluido en esa lista tenés que haber cometido uno de los tipos penales que dicen ahí. Claro. ¿Me entendés? O sea, no puedes meterlo solo porque que ser personas condenadas. Correcto. Claro. Pues sí, tiene que haber un proceso como tal, pero o sea, decir solamente pueden meterlo a la oposición si la oposición comete actos de terrorismo, sí. Pero ahí está el catálogo en el capítulo 3 de todos los actos. Controlar y comprobar que es así. Por eso ahí comienza la investigación. De la inclusión en la lista es la detención por la pertenencia a una organización terrorista. Que cometer el acto. Ese es el efecto. Entonces está siendo como juez y parte, porque lo declara terrorista y después lo captura, entonces por eso tendría que ser incluido hasta después de condenado. Sí, pero como aquí estamos en el estado de excepción y aquí las personas son consideradas culpables y no se presume inocencia. No, lo que sucede es que el delito de pertenencia a la agrupación ilícita es un delito permanente. Usted lo es acostado en su cama o afuera en la calle. Mire, yo lo que pienso es que todas estas reformas creo que no las miraríamos de forma sospechosa, al menos en lo que me respecta. Yo no le vendría ninguna sospecha, no le vendría ningún inconveniente si se estuvieran realizando en un estado de derecho. Como bien lo señala siempre Carlos, o sea, un estado de derecho donde no haya, pero como estamos en un régimen de excepción, estamos en un sistema político que prácticamente no hay, los tres poderes del Estado han dejado de tener autonomía funcional entre sí y prácticamente todos siguen las instrucciones del presidente Nayib Bukele, del Ejecutivo, y donde tenemos un sistema, un fiscal que prácticamente actúa como empleado del presidente y sin independencia. Entonces, por ese contexto es que yo veo sospechoso esto. Si se hiciera en el marco de que se está respetando la Constitución, de que tenemos una sala de lo constitucional que efectivamente verifica las inconstitucionalidades, la señala, destituye, inicia lo que sea, si tuviéramos eso, pues esto no tendría ningún problema, pero como se realiza en este contexto de inseguridad jurídica, de irrespeto a la Constitución, de irrespeto a los derechos de las personas, entonces por eso es que surge la duda. Pero si fuera en otro contexto, obviamente yo aplaudiría, pero esto... El catálogo, Ernesto, actos de terrorismo contra la vida, la integridad personal y libertad de personas internacionalmente protegidas y funcionarios públicos. Ocupación armada de ciudades, poblados y edificios, adulteración de sustancias, apología e incitación pública de actos de terrorismo, simulación de delitos, caso especial de fraude procesal, espionaje en actos de terrorismo. 29. Ahí están todos los catálogos, que esos son los actos. La apología, yo quisiera ver cómo van a determinar la apología. Entonces, sí, pero fíjense, esos son los actos que tienen que cometer para poder estar en la lista. Por ejemplo, ¿quién no pudiera creer, el financiación de actos de terrorismo? Ahí va. El artículo 29 dice el que por cualquier, el financiar terroristas ya sabemos qué significa. Mire, a lo que yo voy es que a quién no nos garantiza que el hecho de estar financiando a los, digamos, las defensas públicas de los parientes, de los procesados, cuando llegan los familiares a pedir, miren, mi hijo, aunque todas las mamás digan que sus hijos son inocentes, pero mi hijo no es terrorista, por favor defiéndalo, y al final resulta que sí es terrorista, y hay una ONG que esté proporcionando los fondos como para esa defensa, como Cristosal, por ejemplo, entonces ya van a decir, ay, está financiando terrorismo, es decir, en una mente bastante distorsionada podría llegarse a creer algo así, pero ¿qué necesidad hay de dejar tanta discrecionalidad en una sola persona? Es más sano, ya que todavía no se ha aprobado, que se salve esa situación y que esta creación de lista, que sí es necesaria, es muy útil, además de una lista adicional. Bueno, ya tenemos la de la OFAC, del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, y los efectos que son tan nocivos, entonces hay que tomárselo demasiado en serio, con mucho rigor y dejar los parámetros claros para evitar la discrecionalidad. No, pero y que esto no dañe como imagen de país. Yo solo quiero agregar algo más. Solo dejo a Carlos que quiero ver. Yo coincido con Tania en eso. O sea, el tema es
cerremos las puertas a la discrecionalidad. Cerremos las puertas en la a la aplicación discrecionalidad. de estas Eso sería leyes, porque el objetivo de la ley es buena. Que está determinado los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque al final, aunque lo dejen solo al fiscal. o sea, si yo te puedo nominar como terrorista, te cierro un montón de accesos a comerciar, a transferir bienes, a temas de los dineros que tú tenés. O sea, le cerrás las puertas al crimen organizado como tal o a la organización terrorista para poder disponer de bienes incluso. Entonces, creo que es bueno el objetivo, pero la preocupación es política. Claro. ¿Verdad? El tema de la discrecionalidad, y no solo hoy, o sea, pudo ser en el futuro con otras correlaciones, con otras orientaciones políticas. Siempre habrá una discrecionalidad que puede ser sujeta de aplicación de otra forma, que no es lo que persigue la reforma como tal. Entonces, eso es lo único que nosotros decimos y señalamos. Y primero Dios, no tengamos que estar diciendo más adelante. Yo se lo dije. Ya ven. Mire, yo quiero terminar con esto. Hay un dicho popular que dice que cuando veas al barbero llegar a la casa de tu vecino, pon tus barbas a remojar. Y entonces lo voy a utilizar para ver el caso de Nicaragua y que veamos lo que pasa en Nicaragua, lo que pasó en Nicaragua, y pongamos nuestras barbas en remojo también. Fíjese que en Nicaragua, por ejemplo, le voy al caso de la UCA de Managua. La UCA de Managua fue cerrada, le quitaron, fue expropiada, encerrada y todo por apoyo a actos terroristas. Así dice la resolución. ¿Y saben por qué? Porque la UCA de Managua abrió sus puertas y ahí los resguardó a los manifestantes que se movilizaron en las calles, unos de forma pacífica o de forma violenta, en protesta contra la dictadura Ortega Murillo. Entonces, la UCA no solo les abrió las puertas, sino que ahí los tuvo. Y durante mucho tiempo ahí estuvieron prácticamente acampando, pues. Y entonces luego viene la resolución de una jueza, no sé si fue hombre o mujer, pero un juez aplica la ley y la declara que es una organización terrorista, les quita la personería jurídica, les quita el presupuesto, le bloquea todas las cuentas y los expulsa. Los expulsa del país. Y miren, ahora es una universidad sandinista. Entonces, es decir, esas cosas, ¿y quién iba a imaginarse que eso le iba a pasar a la UCA de Managua? Pues pasan. Por eso les digo, pongamos nuestras barbas a remojar, porque al vecino ya llegaron a cortarle la barba. Una pausa así brevemente, 10 segundos. Es decir, la UCA de aquí, que es sumamente crítica con el gobierno, porque si hay una universidad crítica con el gobierno es la UCA, pero ahí está con libertad de expresión. Yo no he visto que nunca el gobierno ha tratado de cerrar esta UCA. O sea, pero mire, por eso, porque todavía no se han abierto. Pero hay un ataque. Mire, pero ahí está, ¿verdad? La UCA, todos sus programas de radio, de opinión, son ataques en contra del gobierno. Mire, pero mire, licenciado, es que mire, lo que yo quiero expresarle porque todavía no se han hecho estas modificaciones a las leyes que permiten después esa discrecionalidad y esa aplicación, porque la democracia se desmonta poquito a poquito, así se va desmontando la democracia. Y la UCA de acá, que la UCA de acá es absolutamente crítica al gobierno, pero yo nunca he visto un policía, un soldado que se meta a la UCA y querer cerrar la UCA. En Nicaragua sí empezó también. Todavía es que en la UCA también ha sido. Es que todo empieza como eso. Y la UCA ha sido crítica de varios gobiernos, no solo de este. Voy a irme a una pausa, 7:46. Gracias a usted por estar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Por supuesto, queremos invitarlos a ustedes a que estén pendientes también de nuestras redes sociales. Ahí están para que pudan opinar. Sí, yo solo quería, no sé si está fuera de lugar, pero yo sí quiero hacer referencia a un tema que ha ocupado mucho la atención del público, las redes sociales, que ha sido el desmontaje del monumento a la reconciliación que construyó el gobierno anterior. Y yo creo que esto, bueno, para empezar,
por estar entretenidos mientras quitaban ese monumento de que si era correcto, no era correcto, todo lo demás, es que se estaban aprobando estas reformas, reformas al artículo 34 de la ley especial contra actos terroristas. Y entonces sucede eso mucho, que mientras estamos entretenidos, ¿verdad? Estamos en la función, en el show, no nos percatamos realmente de las reformas o de los cambios que están operando en el país. Pero bueno, mire, yo creo que en esta, no sé si, pero yo considero que esto se puede ver desde dos perspectivas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo del derrumbamiento del monumento a la reconciliación. ¿La Avatar, sí, el Avatar. Bueno. Mire, primero desde el punto de vista estético, yo estoy totalmente de acuerdo con que hasta mucho tiempo se tardaron. Ese monumento no solamente era feo y de mal gusto, sino que parece que lo hubiera diseñado un maestro de obra y un albañil lo hubiera hecho. Yo no veo ningún valor artístico. Un paréntesis. Ajá. No se quitó por feo. No, pues sí, pero yo sí estoy de acuerdo que se ha quitado feo, y de una vez aprovechen, si fue por un gusto, por la estética, aprovechen para ir a quitar todos esos próceres que están en el Boulevard de los Próceres, que más bien parecen réplicas de los Picapiedra. No, pero es que están horribles, ¿verdad? O vayan a quitar el indio Atlacata allá en Antiguo Cuscatlán. Bueno, o sea, usted porque no son estéticos. Por estética, no, pero obviamente no ha sido por eso. No, yo sí, tampoco no soy ingenua, pero estéticamente eso era un atentado pues a la vista. Bueno, pero sin embargo yo creo que ha sido una razón política. Y la razón política es que este gobierno, al igual que sucede en otros regímenes, este gobierno se cree moralmente superior a todos los gobiernos que estuvieran antes de él, y entonces desde esa supuesta superioridad moral se cree en el derecho de derrumbar ¿cómo se llama? Monumentos, de quitarle valor a fechas, como por ejemplo la firma de los acuerdos de paz, de hacer todo lo que quiera, porque se cree, como les digo, superior moralmente a todos los demás. Y entonces es una especie de simbolismo. Creo que desde ahí deberíamos yo creo que más que centrarnos en la estética, ¿verdad?, del monumento, es una especie de simbolismo del nuevo poder que se está construyendo en El Salvador. Okay. Yo para cerrar... sí, pero yo quisiera que abordáramos este tema de que estamos a las puertas de la votación, del voto en el exterior. Sí, de iniciar el mañana sábado, sí, mañana voy a las 0 horas. Bueno, como ya estamos cerrando porque no nos alcanza el tiempo. Pero la orientación y todo eso, tú ayer en la mesa de editorial comentabas de que pero quiero decir brevemente, primero esa muñeca... No, eso era horrible. Era un monumento al mal gusto, a asesinos impunes, vulgares, corruptos. Sí. En mi opinión está perfecto, pero en cuanto al voto, pues qué lamentable que empiezan mañana, ¿verdad? Y todavía no vemos una verdadera publicidad por parte del TSE para educarnos. Ahí yo creo que nos han quedado debiendo demasiado en esta ocasión. Estamos especialmente porque es el voto por primera vez en el exterior de forma digital, como se va a hacer, y yo creo que hay más publicidad educativa por parte de un partido político que por parte del mismo Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero, y por último, ya que estamos a las puertas de la aprobación de esta ley de lavado de dinero, sí me parece peligroso, y la población debe saberlo, que se están eliminando a los partidos políticos como sujetos obligados dentro de la ley de lavado de dinero, se están eliminando a las sociedades mercantiles, se está eliminando a las organizaciones no gubernamentales. Las sociedades quizás no violen ninguna recomendación Gafi, pero a la recomendación 8 se le viola, eliminando a las organizaciones sin fines de lucro que ya no están incluidas como sujetos obligados, pero especialmente los partidos políticos. Esa contradicción que sigue siendo persona expuesta políticamente, siguen siendo PEPs los funcionarios, pero ya se les quita como sujeto obligado a los partidos. Yo creo que eso es peligroso, porque ya hay obligaciones que van a tener que dejar de cumplir, y ahora sí hay infracciones en esta nueva ley. Entonces yo creo que... Es otro tema, pero el tema del voto... Yo creo que... y de la orientación. Aparte de la campaña educativa del tribunal, que para mí también parece deficiente, he visto el esfuerzo de algunos magistrados que han ido a algunos medios a tratar de explicar, que creo yo que esas entrevistas hubiesen sido muy productivas un mes atrás. Ahorita ya mañana comienza la votación y hay algún video ahí
que dar los pasos, pero mucha ciudadanía está preguntando a qué página van a entrar y todo esto. Yo aparte de esa deficiencia comunicacional, que también no sé cómo está distribuida la pauta del tribunal, porque casi no se ve. La partida, ¿cuánto es la partida? Ajá, y cómo entonces se distribuye, creo que ese debería ser un tema que debiésemos abordar en algún momento. Aclararlo. Aparte de eso, yo sí le hago un llamado a la población, a nuestros compatriotas que se les habilita la votación mañana, que comiencen a ingresar y comiencen a ejercer ese derecho que por años había sido negado y que ahora van a tener la posibilidad de ejercerlo a través de sus dispositivos electrónicos. Recuerden que tiene que tener cámara el dispositivo para que haya una verificación biométrica, y creo que esos pasos a seguir, que no es algo del otro mundo, sino que es algo relativamente sencillo, eso debiese replicarse, y si pues no lo ha hecho el tribunal o lo ha hecho de forma tardía, tal vez la comunidad, la diáspora que está organizada, debiese hacer algún tipo de campañas de fomento. Esto incluso los mismos partidos. Reportamos responsabilidad porque la Asamblea aprobó tarde, de verdad. Pero miren, si yo soy de acuerdo que se haga esa campaña, que se haga esa campaña cívica desde organizaciones sociales, desde organizaciones de la sociedad civil, afuera. Pero a mí me preocupa que quienes están anunciando que van a orientar a los votantes en el exterior son el partido Nuevas Ideas. Dice que van a abrir puntos, yo lo leí hoy en la mañana, que van a abrir puntos CIAN en diferentes lugares de votación y que ahí se acerque la gente para informarse. Entonces, ¿cómo es eso? Pero esa estrategia comunicacional. Y eso no violará el código electoral de que los partidos políticos no deben de estar a cierta distancia. 100 metros, según el código electoral. Ajá, pero yo me temo que esos puntos CIAN se van a convertir en centros de propaganda de último momento para inducir al voto a favor de Nuevas Ideas. ¿Qué piensas al respecto? Mira, hay un problema, una débil campaña informativa por parte del Tribunal Supremo Electoral orientando a la población. Creo que hay tiempo suficiente, el tribunal tiene un presupuesto, un contrato asignado a una agencia de publicidad, hay que revisar. Yo invito a los magistrados a que revisen esa distribución de la pauta, porque no se ve. O sea, cómo se está pautando esa inversión, y que también valoren si es muy poco dinero lo que tienen en esas partidas presupuestarias. Creo que tiene suficiente presupuesto el Tribunal Supremo Electoral para poder reorientar recursos y meterle todavía más dinero a esto, y que supervisen una mejor distribución de la pauta. O sea, porque no se nota. La estrategia comunicacional versus resultados que te está dando, porque hasta el momento no se ve. Y que también vean a nivel de todos los medios de comunicación cómo se está repartiendo esa pauta, porque se ve más en unos lados que en otros. Sí, es cierto. Y la población ve varios canales, no ve un solo canal. Claro, entonces es importante una revisión de todo esto para entender que lo que importa es que la gente se informe adecuadamente y que tienen a la disposición los medios masivos de comunicación como esta televisora. Y la mejor información y la información más confiable debiese de provenir del Tribunal Supremo Electoral, porque la información, sobre todo la presidenta, que parece que no tiene la agilidad de liderar eso. Solo como cierre y cambiando un poco el tema, es que si de verdad quieren votar monumentos a la corrupción, yo los invitaría a ir allá a la par de Casa Presidencial. Hay un edificio que le han puesto Hospital El Salvador, que nunca fue hospital. ¿Vea? Y que hay una gran opacidad ahí, entonces por ahí empiecen esos edificios. No, pero también el Indio Atlacate está feo. Bueno, les agradezco muchísimo, gracias Juan por acompañarnos, gracias también a ti Tania, gracias doctora. Gracias por la invitación. Gracias Carlos, siempre. Llegamos hasta aquí, queremos agradecerles como siempre a ustedes esa fiel permanente audiencia que nos prestan. Queremos desde luego invitarlos a que continúen con nosotros. Tenemos como siempre arriba mi gente cargado de energía para que usted pase una buena mañana. Gracias. Brevemente, hay un mensaje importante para el gremio de abogados, bueno, y a todos los que estén interesados en recopilación de leyes penales y comentadas además o relacionadas con jurisprudencia, mejor dicho. Ya Editorial Cuscatleca sacó los nuevos códigos ya actualizados con todas las reformas y comentados. Porque pasamos, y relacionados con jurisprudencia, pasamos todo el año pasado esperándolo, pero ya Editorial Cuscatleca lo tienen. Búsquenlo en redes porque de verdad es muy útil, más que la Asamblea nos ha bajado la página. Toda esta información. Tenemos como 2 años que no hay código penal ni procesal penal en la página de la Asamblea. Gracias, 8 en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.